En esta lección reflexionaremos sobre el inicio del peregrinaje de Israel tras su liberación de Egipto y cómo Dios deseaba forjar en su pueblo un carácter obediente y maduro a través de cada paso del viaje hacia la tierra prometida. Soy el pastor José Herreño y te invito a repasar conmigo esta lección número 7 titulada El pan y el agua. En este momento quiero invitarte para que juntos oremos al Señor. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra. En esta lección número 7 queremos, Señor, pedirte que una vez más derrames tu espíritu, nos llene de tu palabra y de tu poder para entender, Señor, el mensaje que tienes para nosotros. Háblanos al corazón y sé tú, Señor, el principal exponente de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, como siempre, leemos nuestra cita que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 28 al 30. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado, por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Tras salir de Egipto, Israel comenzó un viaje en el desierto. Allí Dios le enseñó acerca de la obediencia, la fe y la dependencia de su poder. Usó dos mecanismos, el primero el sábado y el segundo el maná, que eran pruebas claves para ese aprendizaje. Por su parte, Moisés, como líder, debía ser seguido y al estar unido como un solo pueblo, debían tener éxito en su misión. Sin embargo, la desobediencia y la queja mostraron que aún no confiaban todavía plenamente en el Señor. Y a pesar de sus fallos, el Señor una vez más los guió con paciencia, mostrándoles que el camino a la tierra prometida era también un camino hacia la preparación espiritual. Cada paso que daban revelaba su debilidad, así como también la fidelidad que Dios tenía hacia su pueblo. La lección del domingo: aguas amargas. En este día de la lección exploraremos una de las primeras pruebas de fe que enfrentó el pueblo de Israel en el desierto, y era la amarga experiencia de Mara. Esta historia revela la fragilidad humana, pero también la compasión de Dios que transforma lo amargo en bendición. Veamos lo que nos dice nuestra primera parte del estudio del relato del día de hoy. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 24. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Teniendo en cuenta el contexto de nuestra lección anterior, recordemos que ya el pueblo había pasado el Mar Rojo. Después de 3 días sin agua en el desierto de Shur, dice que el pueblo encontró un manantial en Mara, pero cuando fueron a beberlas, esas aguas eran amargas. Inmediatamente el pueblo comenzó a quejarse contra Moisés. En vez de confiar en el Dios que los había sacado de Egipto, que los había liberado, que les había dado la oportunidad de pasar el Mar Rojo, ellos permitieron que la dificultad nublara su fe una vez más. Las circunstancias revelaron que su confianza en Dios era superficial y que dependía de resultados inmediatos y de cosas que cuando eran buenas, pues ellos seguían a Dios. Pero ahora, a pesar de haber presenciado milagros, haber visto la mano poderosa de Dios en la forma en que Dios había actuado, ellos reaccionan de una manera ingrata, mostrando así también su desesperanza. Y el pueblo aún debía aprender que la verdadera fe no desaparece solamente cuando aparece la escasez o cuando viene la dificultad. Dios había sido fiel y lo seguiría siendo cada día. Pero después de ver que habían visto estas maravillas, dice que bastaron solo 3 días. Esos 3 días sin agua para que su confianza colapsara. Y en lugar de ponerse a orar, en lugar de buscar una salida, en vez de buscar a Moisés y decirle: Moisés, busquemos una solución, ellos lo que hicieron fue que se quejaron. Esta actitud demuestra cómo las pruebas revelan lo que hay en el corazón. Dios no los llevó a Mara para castigarlos. Era una prueba para ellos y era una manera de probar su carácter. Y ahora veremos cómo Dios actuó con misericordia y les enseñó a colaborar con él en medio de las pruebas. Veamos lo que sigue diciendo el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 25 al 27. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y por atención a sus mandamientos y guardando todos sus estatutos, ninguna enfermedad pondré sobre ti como puse sobre los egipcios.
porque yo Jehová soy tu sanador. Entonces llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Moisés no respondió con quejas, sino que clamó a Dios y Dios le mostró un árbol y dice que cuando lo echó al agua, éstas se endulzaron. Moisés actuó sin dudar y el pueblo dice que bebió y se sació. No fue el árbol, sino la obediencia a la palabra divina lo que produjo el cambio en estas aguas amargas. Pero además de esto, Dios no solamente le proveyó agua, sino que también les dio una promesa, que si vivían en obediencia, no sufrirían las plagas que azotaron a Egipto. Y este era un pacto que mostraba que la fidelidad era clave para recibir las bendiciones de Dios. A pesar de la murmuración, de la queja, Dios no rechazó al pueblo, los invitó a una relación más profunda y reveló ese deseo de sanar sus cuerpos y sus corazones. Este momento marcó un nuevo nivel de compromiso espiritual entre el pueblo y Dios. Luego de Mara, el pueblo llegó a Elín, donde había 12 fuentes y dice allí que 70 palmeras. Cada tribu tenía su fuente y la comunidad entera disfrutó de ese lugar, de Elín, ya que fue este un regalo de Dios hacia el pueblo. Sin embargo, hay que decir que no fue una recompensa por su obediencia o un mérito propio. Y qué impactante debe ser para nosotros que aunque nuestras respuestas a veces sean imperfectas para Dios, Dios es constante en darnos sus bendiciones. Las pruebas en el desierto demostraron que ellos podían confiar en Dios en el tiempo de dificultad y debían atender a la voz de Dios y siempre responder con una gratitud, con una actitud diferente a la que estaban teniendo. El Señor, hermanos, no actúa sin propósito y muchas veces el milagro va a llegar cuando colaboramos con el Señor. Y aunque el pueblo falló, Dios mostró paciencia, Dios mostró fidelidad. Cuando Dios nos ve, pues obviamente a veces ven nosotros actitudes incorrectas, actitudes erróneas, actitudes grotescas, orgullosas, pero aún así Dios nos trata con tanto amor y es tan importante decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde. Usted querrá tal vez pensar que usted es humilde, usted pensará que es humilde, pero no, no es suficiente, necesitamos humildad y cada día deberíamos pedirle al Señor, Señor, dame más humildad, que todo lo que yo haga no sea para mérito propio, para engrandecimiento del yo, sino más bien para entender que debo servirte y que soy tu siervo. Debemos decirle eso al Señor, Señor, soy tu siervo, y todo lo que haga es para honra y gloria tuya. Ahora, esta historia nos muestra que lo amargo se convierte en una enseñanza dulce y cada dificultad se transforma en una oportunidad para que Dios pueda ayudar a que su pueblo pueda crecer y seguir confiando en Él. A veces, por más que vemos la mano de Dios, no vamos a comprender, no vamos a atender. Y van a seguir las quejas, y van a seguir los reproches, y va a seguir la murmuración. Eso lo veremos en la continuación de esta lección. La lección del lunes, codornices y maná. Aquí ya fácilmente podemos encontrar que una vez más olvidamos lo que Dios ha hecho cuando nos enfrentamos al hambre, a la escasez o al miedo. El pueblo de Israel murmuró una vez más contra Moisés y anhelaban ahora a Egipto más que todo lo que Dios había prometido y de lo que Dios había demostrado. Analizaremos lecciones claves para comprender mejor la fidelidad de Dios en esta lección. Veamos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 2 al 4. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo os pruebe si andáis en mi ley o no. El pueblo entero, frente al hambre, recurrió una vez más a la queja, en lugar de ponerse a orar. Su visión del pasado era idealizada. Preferían las ollas de carne, de ese Egipto de pecado, de esclavitud que tenían allí. Y antes de anhelar la libertad en Dios, antes de pensar en lo que Dios había hecho, pues ahora, a pesar de todo esto, el Señor responde con misericordia. Porque ellos deseaban las ollas de Egipto, pero Dios ahora les promete que hay maná, que hará llover pan del cielo. Dios quiso enseñarles a depender de Él diariamente y a confiar en su palabra. La gracia de Dios se manifestó incluso ante la ingratitud. Y mira, tenían sed, Dios les dio agua. Tenían hambre, Dios les dio pan. Tenían frío, Dios les dio una columna de fuego. Tenían sol, pues Dios les dio una columna de sombra. Tenían miedo, Dios abrió un mar. Todo lo que ellos necesitaban, todo lo proveyó Dios. Y el pueblo se quejaba, el pueblo murmuraba, el pueblo criticaba a Moisés.
como si fuera Moisés el culpable de las cosas que pasaban. Esto nos muestra que Dios no solamente a veces provee, sino que también nos educa, porque Dios en medio de todo esto educó a su pueblo. Ese pueblo que estaba en desobediencia ahora tiene que aprender a depender, tiene que aprender a dejar el pasado de Egipto, las ollas de Egipto. Y yo no sé si eso pueda pasar en tu vida también, que estamos deseando todo lo del pasado. Y hay a veces hermanos que cuando están contando su testimonio de conversión, hablan del pasado como si fuera una maravilla. Y dicen, es que yo sí era, es que yo sí hacía, yo sí tenía. Y empezamos como, pareciera que la persona deseara volver a lo que tenía. Pero realmente tenemos una hora y ahora es que veremos cómo al caminar con el Señor podemos tener una vida diferente. Veremos caer pan del cielo, veremos mares que se abren en el nuevo camino que el Señor nos ha traído. Cuando el Señor nos llamó a la salvación, cuando el Señor nos llamó a salir del pecado, de Egipto, de la esclavitud, nos ha llamado a la libertad y nos ha prometido ayudar en medio de las situaciones. Yo sé que hay gente que cuando ha tenido que decidir por el Señor Jesús, tuvo que renunciar al trabajo, tuvo que renunciar a oportunidades, tuvo que renunciar a privilegios y ahora está caminando por el desierto de las pruebas. Y tú dirás, pastor, ¿y por qué solo lo malo? Pues recuerda esta experiencia del pueblo de Israel. No podemos dudar, porque si Dios ha hecho milagros, los seguirá haciendo mientras tú y yo marchemos y sigamos avanzando en el desierto. Ahora veremos qué fue lo que sucedió, cómo respondió Dios ante esto y veremos algunos principios que nos fortalecen en esa dependencia que debemos tener a Dios. El capítulo 16, versículo 15 al 21, dice así: y cuando lo vieron, los hijos de Israel dijeron entre sí, ¿qué es esto? Y Moisés les respondió, este es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que puede comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis por cada tienda. Así lo hicieron, unos recogieron mucho, otros menos, y lo medían por homers. El que recogía mucho no tenía excedente, y el que recogía poco no carecía. Cada cual tenía lo que necesitaba. Y Moisés les dijo, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero no escucharon. Algunos dejaron para mañana y había gusanos y hedía. Y Moisés se enojó. Y recogían por la mañana según su necesidad. Y al caer la tarde desaparecía. El maná no fue solamente ese sustento para diariamente alimentarse, sino también era una herramienta pedagógica en la que Dios quería que ellos aprendieran que cada día se debía recoger lo necesario. Y si alguien guardaba de más, pues eso creaba gusanos y llegaba a oler feo. Esta regla enseñaba, o este principio establece algo que debemos nosotros aprender también, y es que enseñaba la confianza en la provisión constante de Dios y combate la codicia, el deseo de tener mucho. El día viernes, cuando sucedía que cada día recibían el alimento, cada día ese alimento servía para ese día. No lo podían guardar para otro día. Pero el viernes, en cambio, debían recoger doble porción. Y es lo que la Biblia dice, que cuando recogían el sexto día doble porción, esa doble porción sí se mantenía activa, se mantenía en buen estado. Y al otro día, el sábado, ellos no debían recogerlo, porque ya con esa provisión del viernes, esa doble provisión, pues ellos podían alimentarse y esta provisión pues no se dañaba. Esta era una forma concreta de enseñar el principio del sábado, porque Dios regulaba incluso la manera de alimentarse para formar un carácter disciplinado y confiado, para que ellos todos los días fueran a Dios, para que cada mañana buscaran el alimento, así como cada día nosotros debemos buscar el alimento espiritual. A través de ese pan diario, el cielo moldeaba corazones fieles y ellos debían aprender a confiar en que cada día el alimento iba a llegar. Pero ese alimento no se podía buscar de más, porque si se hacía así, pues ese alimento se dañaba. Incluso Moisés se enojó con el pueblo porque él les dio la indicación y habían algunos codiciosos que querían tener de más. Ahora, si lo llevamos al aspecto espiritual, pues obviamente nosotros no podemos, debemos alimentarnos todos los días con el alimento que Dios nos da, pero no podemos pensar que el alimento de hoy es alimento para mañana. Debemos cada día alimentarnos de la palabra de Dios, cada día alimentarnos de lo que Dios nos quiere dar. A continuación, seguiremos el estudio, pero ahora viendo la provisión, cómo Dios establecía la importancia del sábado como parte de ese pacto. Veamos lo que dice los versículos 22 al 28. Dice, en el sexto día recogieron doble porción. Cada uno recogió 2 homers. Y él dijo, hoy es día de reposo santo dedicado a Jehová. No saldrá nadie en su lugar. Guardaron el pan hasta la mañana. No hedió ni había gusanos. Entonces dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es el día de reposo a Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días se recogerá, mas el séptimo día será reposo.
Y aconteció que algunos salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Y Jehová dijo, ¿hasta cuándo no guardaréis mis mandamientos y mis leyes? Mirad que en el sexto día os daré pan para 2 días, que el reposo sea santo a Jehová. Cada vez que se da el desenlace del pueblo, cada día hay algo diferente. Cada vez se ve más negligencia, se ve más ingratitud, se ve más desobediencia. El milagro del maná se repetía 6 días a la semana, pero no descendía en sábado ese maná. Y el viernes, pues Dios les daba pan para 2 días y este pan se convertía o se conservaba en buen estado. Esto reforzaba la santidad del séptimo día como día de reposo. Cuando algunos salieron el sábado, desobedecieron a la orden de Dios, ellos fueron a buscar alimento porque pensaron que lo que Moisés decía era mentira, pues sencillamente no hallaron nada. Y Dios los reprendió. Incluso él pregunta, ¿hasta cuándo no guardaréis mis mandamientos? ¿Hasta cuándo seguiréis con ese corazón tan duro? Sabes, cada semana el cielo, Dios, predicaba un sermón silencioso sobre la fidelidad y la obediencia. Y el sábado no era una imposición que Dios quisiera imponer, era la expresión de Dios que se había dado desde el Edén para que ellos aprendieran a confiar y descansar en el Dios santo de Israel. Ahora, ¿cómo Dios, siendo un Dios tan poderoso, no obliga a nadie? Incluso Dios pudo haber tenido misericordia y pudo haber dicho, bueno, y algunos que no apenas están empezando, pues voy a dejar que caiga pan el maná el sábado. No, Dios es Dios y Dios es santo. Y cuando Dios dice que no habrá pan el sábado, era provisión que debía recibirse el viernes. Es decir, Dios esperaba que el pueblo obedeciera, simplemente hiciera caso. Siempre va a haber gente que cuestiona, incluso en el pueblo de Dios, que cuestiona por qué el sábado. Hoy día, quizás si lo llevamos a nuestra experiencia, podemos ver cómo la gente a la obediencia del sábado le faltamos a Dios. No reconocemos la solemnidad y la santidad del sábado. Es el día del Señor, es el día de observar, de guardar, de cuidar, de no pisotear su sábado, de no hacer nuestra voluntad, de no usar chistes, de no hacer cosas que son indebidas en este santo día. Por eso nosotros debemos aprender de esta lección cómo este alimento que debía ser todos los días, el alimento del sábado también debe ser la provisión que debemos recibir de Dios. Y el mejor lugar o la mejor manera es cuando dedicamos nuestra vida al Señor en su santo día. No adoramos al sábado, adoramos al creador del sábado. Ahora, revisaremos entonces cómo esta alimentación tuvo un periodo de tiempo. Y quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 32 y versículos 35. Dice, dijo Moisés, llenad un gomer de él para guardarlo por vuestras generaciones, para que lo vean los hijos que nazcan después de vosotros. Y comieron los hijos de Israel maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de Canaán. Bueno, en esto no sé si sabías, pero el maná fue un milagro diario que duró 40 años. 40 años que comieron maná hasta que llegaron a la frontera de Canaán. Este alimento no faltó nunca. Y qué maravilloso saber que Dios sustentó a su pueblo durante 40 años. Dios testificó del compromiso inquebrantable que él tenía con su pueblo. Ahora, Moisés mandó siempre a guardar una porción y esa porción se debía guardar como testimonio para las generaciones que iban surgiendo, los nuevos hijos que iban apareciendo. Y cada semana Dios realizaba 4 milagros relacionados con el maná para enseñar al pueblo a confiar en él y así recordar lo que Dios deseaba para su pueblo en el sábado. El primer milagro que hacía era que proveía alimento diario por 5 días. El segundo milagro es que daba una porción doble el viernes, o sea, el sexto día. El tercero es que esa porción extra del viernes o del sexto día no se dañaba. Y la cuarta bendición es que el sábado no caía maná. Era suficiente la provisión del día anterior. Así de esta manera Dios estaba enfatizando que el sábado no era una imposición, no era un día de tristeza, de desobediencia, era un día que era un regalo del Señor. Por eso el relato del maná nos enseña que la comida, aunque es un regalo del Señor, puede convertirse también en tropiezo cuando el apetito es desordenado, cuando el apetito reemplaza la fe. Mira, si tú te das cuenta, por el tema del apetito, muchas veces en la Biblia se ve cómo el ser humano le faltó a Dios. Adán y Eva, Esaú, en este caso del pueblo de Israel, también en el tiempo de Daniel, aunque ellos fueron fieles, pero el alimento es una clave en la obediencia también a Dios.
cuando en el tiempo del el Señor Jesús, su primer prueba que se registra en la Biblia fue el día que Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, hay que tener en cuenta que el alimento puede ser una prueba. Y aquí era una prueba para el pueblo de Israel. Ellos, si abusaban del apetito, pues entonces ahora surgía esa desconfianza de que Dios era el proveedor. Es decir, que cuando no hay alimento, entonces simplemente dudamos, cuestionamos, criticamos a Dios, murmuramos contra Dios. Pero Dios aquí les está dando una lección. El alimento caerá cada mañana y debían tomar lo que era necesario. No podían pensar que, bueno, hoy cojo doble y con codicia voy a dejar de trabajar o recoger toda la semana o para el día siguiente. No, Dios esperaba que ellos aprendieran a confiar y a esperar en Dios. Nosotros también hoy debemos comer con gratitud, debemos comer y recibir de las bendiciones de Dios con confianza y con moderación, porque esto honra al Señor. Cada alimento puede recordarnos, hermanos, que dependemos del cielo, no del pan físico, no de las personas, no del recurso, del dinero que usted tiene en su bolsillo. No, dependemos y confiamos en el Señor y cada día Él debe ser nuestro alimento. Cada día debemos ir a la palabra de Dios y es un alimento que nos nutre hoy, pero mañana también debemos nutrirnos, pasado mañana también. Todos los días debemos nutrir nuestra vida del alimento que el cielo nos da. Esa es la mayor lección que podemos aprender de la palabra de Dios. La lección del martes, agua de la roca. Ya pasamos del pan, ahora vamos al agua. Y la lección de hoy nos muestra que los israelitas dudaron una vez más y pusieron a prueba al Señor cuando se enfrentaron a la escasez del agua. Qué interesante que mientras hay provisión, no hay quejas. Pero hay escasez y surgen problemas, surge la falta de fe, surge la falta de confianza en Dios. Reflexionemos hoy en esta lección que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Creo que de aquí en adelante tenemos que acostumbrarnos a que todos los relatos que vamos a ver, vamos a encontrar el milagro de Dios, después va a haber escasez, después va a haber queja y después va a haber otra vez la bendición de Dios. Pero qué triste es que cada vez que veían la mano de Dios, se acostumbraron a ver la mano de Dios, que cuando venía el milagro, sencillamente no se impactaban. O de pronto se impactaban por el momento, pero desconfiaban y olvidaban lo que Dios había hecho anteriormente. Dios había abierto el mar cuando ellos tenían miedo de que pudieran morir y por eso ellos se quejaron. ¿Por qué nos trajiste hasta este lugar para morir en manos de los egipcios? El Señor les abre el mar. Les abre el mar y mueren todos los egipcios. Y entonces siguen caminando y ahora tenemos sed. Esta agua está amarga. Se quejan. No tenemos pan, no tenemos comida. En Egipto comíamos ollas de carne y de comida. También Dios les da provisión. Cada vez se quejaban más. Y ahora falta el agua. Y cuando llegaron a Refidín, dice allí la Biblia, y no hallaron el agua, el pueblo mostró lo que había en su interior. Había miedo, había desconfianza, había ingratitud. Y el pueblo dice que altercó, murmuró contra Moisés y hasta desearon no haber salido de Egipto. Y esa actitud incorrecta muestra cómo la falta de agua no era simplemente una falta de agua, sino una falta de fe. Eso muestra la sequía espiritual que tenía el pueblo en sus corazones. En lugar de clamar, en lugar de arrodillarse y de buscar a Dios con humildad, exigieron con dureza que ahora Moisés hiciera algo. Evidenciaron que aún no entendían cuál era su tarea y quién era realmente su verdadero proveedor. Sabes que el desierto se convirtió en el aula donde la fe debía ser formada. Pero estos israelitas cada día mostraban cómo fracasaban en las pruebas, cómo ellos al no recordar las obras anteriores del Señor empezaron a mostrar esa frustración. Ellos no querían recordar y ver lo que Dios había hecho. Tal vez esa actitud se traslade para nuestro tiempo, porque muchas veces hemos visto la mano de Dios, nos hemos acostumbrado a la mano de Dios, a la bendición de Dios, y cuando falta algo, entonces no queremos ir a la iglesia, yo estoy desanimado, no quiero nada con Dios, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, mejor me salgo de la iglesia, mejor me pongo a hacer cosas del mundo. O sea, nuestra actitud muestra nuestra condición interna, nuestra condición espiritual.
Esta escena, hermanos, que vemos aquí nos revela que las pruebas no nos van a destruir, más bien van a mostrar el estado de nuestro carácter. Ahora, es importante que veamos y analicemos cómo Dios responde ante esta situación. Porque Dios, a pesar de ese conflicto, de esa incredulidad, de esa necedad, Dios les muestra misericordia. Y mira lo que dice el versículo 4, lo que hace Moisés siempre. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Qué liderazgo tan complejo el que le correspondió a Moisés. Porque a pesar del enojo del pueblo y de su amenaza contra él, dice la Biblia que Moisés pensaba que lo iban a apedrear. Quizás alguien lo murmuró, lo dijo por allí, que por eso Dios o Moisés menciona esto. ¿Sabes que Dios no reaccionó con castigo? Simplemente Moisés recibe una instrucción y Moisés debe golpear la roca en Horeb y de ella debía salir agua. Este acto milagroso fue una respuesta generosa a ese pueblo rebelde. Qué impresionante es ver la necedad, la dureza del corazón del pueblo, pero que obviamente decimos, no solamente le compete a ellos. ¿Cuánta necedad encontramos hoy día en la iglesia? Dios nos pide que hagamos algo, confiemos en algo y aún así dudamos y cuestionamos a Dios. Sabes que no estamos lejos de ese pueblo de Israel, estamos muy cerca, e incluso hasta exageramos y somos demasiado duros con Dios ahora, porque hoy día lo que le brindamos al Señor es displicencia, es que ignoramos sus llamados, que no queremos atender a su voz, que no hacemos lo que nos pide que hagamos. Y todo eso muestra también que de igual forma actuamos y actuamos de una manera incorrecta. Sabes, la gracia de Dios triunfa, triunfa siempre, aún en medio de nuestra necedad. Y aunque el pueblo no lo merecía, Dios les ofreció vida. Veamos ahora lo que el nombre de ese lugar nos enseña sobre cómo debe ser nuestro trato con Dios. Veamos lo que dice el versículo 7, que dice así. Y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí la Biblia dice que Moisés llamó a ese lugar Masab, que significa prueba, y Meribá, que significa rencilla. Allí el pueblo tentó a Dios y cuestionó a Dios y a su siervo Moisés. Ahora ellos preguntan, ¿está Dios en medio de nosotros? Ustedes pueden creer eso. Todo lo que Dios había hecho, el maná caía todos los días. Y lo vimos anteriormente en la lección anterior, que decía cuando la sombra iba una adelante y otra atrás guardando al pueblo. Y todavía preguntan, ¿Dios está con nosotros? Esta pregunta, después de tantas manifestaciones divinas, fue una profunda ofensa a Dios, porque el nombre del lugar allí debía recordarles el perpetuo peligro que hay de desafiar a Dios y cuestionar las señales que Dios ya nos ha dado que Él está con nosotros. Esta historia es más que un hecho histórico, es una advertencia espiritual. Dios desea que confiemos en su presencia. Dios nos ha dado su presencia y guía nuestra vida. Y a veces nosotros preguntamos, ¿está Dios conmigo? ¿Dios me está ayudando? No porque vengan las pruebas, significa que Dios nos ha dejado solos. La Biblia dice, y hay un texto que me gusta, uno de mis versículos favoritos aparece en el Salmo 34, 18. Muchas son las aflicciones del justo. Escucha bien, muchas. Pero dice el texto, ahí no termina el texto, ahí no se acaba el versículo. El versículo dice, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Sabes? Todo lo que vivió el pueblo de Israel no era para cuestionar si Dios estaba con ellos, porque incluso cuando el agua escaseaba, Dios estaba con ellos. Pero el pueblo seguía negando, el pueblo seguía desobedeciendo, el pueblo seguía renegando contra Dios. Cuando Dios ha dicho, de todas las pruebas nos librará el Señor. El Señor estará con nosotros, no podemos dudar. Ahora, vamos a considerar cómo Cristo, que es la verdadera roca, sostiene nuestra vida. El libro de Patriarcas y Profetas, en la página 304 dice, Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que escondido en la columna de nube estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos presenciaron la gloria del Señor. Pero si se hubiera apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. Bueno, no sé si te dejas impresionar por todo esto, pero de cierta manera yo siento pena ajena con esta experiencia del pueblo de Israel. Si tú llevas el contexto de todo lo que hemos estudiado hasta este punto,
Esta historia nos enseña que Dios suple nuestras necesidades, pero también que espera fe y obediencia. Lo mínimo que deberíamos hacer con Dios es creerle. Lo mínimo que deberíamos hacer y lo único que pide Dios es que seamos obedientes, que tengamos gratitud en el corazón por todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. El agua brotó de esa roca, pero dice el texto que era Cristo quien sostenía al pueblo. Y tras del hecho preguntan, ¿y es que Dios está con nosotros? ¿Jehová está en medio nuestro? Al igual hoy, cuando enfrentamos pruebas, hermanos, debemos recordar que el mismo Cristo está con nosotros. Confiar es en lo que nos corresponde hacer. Confiar en su tiempo. Confiar en el momento que Dios va a actuar, no en el nuestro. Esperar su acción y someternos a su voluntad es el verdadero desafío. No siempre es fácil, pero Él nunca nos falla. Su presencia es segura, aun cuando nuestra fe está vacilando. No dejemos de confiar. Sigamos creyéndole a Dios. No sé cuál sea tu situación en este momento, pero créele a Dios. Confía en Dios, porque Dios está en medio de la nube. Dios está para proveerte el agua. Dios está para proveerte el maná, el pan diario. Dios es tu provisión y tienes que aferrarte a Él porque Él te sostiene. La lección del miércoles, Jetro. Esta lección muestra cómo nos lleva a considerar un momento clave en la vida de Moisés y en la organización de Israel como pueblo de Dios. Jetro, que era el suegro de Moisés, llega al campamento trayendo a Séfora, que era la esposa de Moisés, y a sus hijos. Y allí es recibido con afecto. Y veamos lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová lo había sacado de Egipto. Y tomó Jetro a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón y el otro Eliezer. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto. Y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, libre de mano de los egipcios. Y dijo, bendito sea Jehová. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Y tomó Jetro holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron. ¿Qué momento tan especial para Moisés y qué aliciente para él? Porque en medio de todo lo que estaba viviendo, yo creo que las pruebas más duras para Moisés no era la falta de agua, no era la falta de pan, no era encontrarse con un mar rojo. Ese no era el problema. El problema más duro para Moisés fue lidiar con personas, con un pueblo de más de 3 millones de personas. Y allí llega Jetro, que obviamente se ve que Jetro no era alguien incómodo para Moisés. Jetro llega al campamento y Moisés le relata con detalles todo lo que Dios había hecho para liberar a Israel. No sé si dentro de eso hayan quejas, pero al parecer lo que dice el texto es que Moisés lo único que cuenta es cómo Dios obró. Moisés nunca dice, yo tuve el liderazgo del pueblo o el pueblo se quejó. No, él exaltó las maravillas que Dios había hecho. Y qué importante tener esa misma actitud, que cada vez que veamos la mano de Dios, quizás hay detalles, dificultades, problemas, pero toda honra y toda gloria la recibe el Señor. A veces nos llevamos la gloria a nosotros, o a veces nos enfocamos más en mirar los problemas, pero Moisés nos enseña que hay que mirar solamente que Dios nos ha liberado, que Dios nos ha libertado y nos ha dado la oportunidad de ver su mano poderosa. Jetro entonces aparece allí y él, aunque no era israelita, reconoció la grandeza de Dios y dice, este es el Dios verdadero. No vio nada de lo que había sucedido, pero dice que ahora conoce que Jehová es más grande que todos los dioses. Esta confesión, hermanos, no fue producto de una doctrina teórica, sino el testimonio vivo de la intervención de cómo Dios había sacado al pueblo de Israel en Egipto. Jetro glorificó a Dios y ofreció incluso sacrificio en señal de adoración y reconocimiento al Dios verdadero. ¿Sabes que este episodio muestra cómo el obrar de Dios por el pueblo puede ser una luz poderosa para quienes están observando? Hay muchas personas que necesitan el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y a veces tú te guardas todas tus bendiciones. Cuéntalas, cuéntalas porque hay un Jetro que está esperando adorar a Dios, de dar un sacrificio a Dios, pero no lo hará si tú y yo no predicamos, no testificamos, no anunciamos al Salvador. Dios siempre ha querido usar a su pueblo y ese pueblo debe ser un instrumento de testimonio. Hoy nuestras experiencias con Dios pueden también despertar fe en los que nos rodean. Ahora es que debemos predicar a Cristo, al Señor y sus bondades. No enfocarnos en que el pastor o en que el anciano o en que la iglesia o en que el hermano. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Cómo Dios se ha manifestado en nosotros? Y quizás con ese testimonio vas a salvar a muchas almas.
No te quedes callado, cuenta a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Veamos ahora lo que continúa, porque allí Jetro reconoce a Dios y ofrece sabios consejos al pueblo. Veamos lo que dice el texto. Versículo 13 al 18. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Al observar Jetro cómo Moisés pasaba todo el día juzgando al pueblo, Jetro no se quedó callado. Le preguntó por qué lo hacía solo y con respeto le mostró el peligro de agotarse y desgastarse tanto él como el pueblo. Esta corrección no vino con arrogancia, era ese suegro sabio que podía dar un consejo. Y Jetro era un sacerdote de Madián. Él conocía y lideraba gente, pero reconocía el liderazgo de Moisés y por eso respetó y con respeto pues se acerca a Moisés. Aún así tuvo el valor y la humildad de hablar. Moisés, por su parte, supo escuchar y no menospreció el consejo. Ese consejo era importante porque ahora él debía permitir que los líderes, que los que le escuchaban, que los que venían a él, pues se dividieran en grupos. Y estos grupos o estos líderes deberían estar capacitados para corregir, para ayudar a que en el liderazgo Moisés no recibiera todo. Cuando ellos no pudieran, pues entonces venían a Moisés y simplemente venían a recibir la oportunidad de recibir una dirección que venía de parte de Dios. Mira lo que dice el versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Aquí se ve entonces que no todo viene directamente de personas que esperaríamos que fueran consagradas o que fueran líderes que tanto apreciamos. Aquí este suegro, que era de otra nación, de otra cultura, de otras creencias, viene y le da un consejo sabio a Moisés. Y a veces Dios habla por medio de personas sabias, de ese tipo de personas. Y necesitamos atender al consejo cuando Dios permite que esas personas vengan a nosotros. Moisés encontró lógica y encontró un apoyo en su suegro, porque este consejo le ayudó a descargarse de toda esa multitud de personas que venían a escuchar y a plantearle problemas, porque eso es lo único que le traían a Moisés, problemas. Imagínate tú un pueblo tan grande peleando que porque se metió a su terreno, o porque lo empujó, o porque hay este problema de salud, o porque hay esta necesidad, porque se presentó esta dificultad de pronto familiar, y bueno, y tantos problemas que se pueden presentar en un pueblo. Y Moisés liderando y cargando todo eso. Pues su suegro le dice, pues divide ese trabajo y los asuntos más graves tú los tratas. Qué importante esto. Pero veamos ahora lo que fueron los principios que Jetro compartió con Moisés para mejorar su liderazgo. La lección del jueves, el pan y el agua de vida. En esta lección estudiaremos cómo los relatos del maná y del agua en el desierto revelan que esos eventos también quedaron registrados como un ejemplo y que también se toma de allí de este ejemplo para nosotros una orientación que nos da el Señor Jesús. Veamos lo que nos dice el libro de Juan, capítulos 4, versículos 7 al 10. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Este pasaje muestra un encuentro que tú y yo conocemos entre... Este, pas... Ay, Dios mío. Este pasaje narra un encuentro entre Jesús y una mujer samaritana que tú y yo conocemos.
Al pedirle agua, Jesús rompe por lo menos tres barreras. Barrera cultural, porque habían judíos y samaritanos que no se hablaban. Esa barrera de género entre hombre y mujer. Y la barrera de moral, porque ella tenía una vida marcada por relaciones fallidas. Sin embargo, Jesús no busca agua, sino le ofrece agua. Esa agua viva que representa el Espíritu Santo y la vida eterna que Dios quería darle. Pero sabes, el Señor confronta suavemente esa sed interior que ella tenía. No física, sino una sed espiritual. La mujer había buscado con plenitud sus relaciones humanas, pero seguía vacía. Seguía buscando llenar su corazón, pero todavía seguía con vacíos en él. Jesús le ofrece una fuente interna que no se agota, que salta para vida eterna. Y esta escena revela la compasión del Señor porque su poder para saciar el alma y ese deseo de salvar y dar una misión universal es la oportunidad que esta mujer necesitaba. Sabes, el Señor es el salvador de todos, sin distinción, independientemente de nuestra cultura, de nuestro género, de nuestra necesidad, de nuestra situación económica. El Señor viene a salvar hombres y mujeres, viene a salvar pobres y ricos, viene a salvar a aquellos que están en la marginidad, aquellos que están en la riqueza, aquellos que por culturas a veces nos cerramos, viene a salvar al blanco, al negro, al rojo, al blanco, a todos. Y al final la mujer no solo quiere que se le dé esa agua, sino que se convierte en la mensajera de esa agua. Esa es la que va a llevar agua a otros. Sabes, el pozo físico se convierte en un punto de encuentro con el agua eterna. Allí en el pozo de Jacob se da la oportunidad de conocer la salvación para esa mujer. Pero veamos lo que el Señor también se reveló como el alimento celestial que da vida y que nos recuerda al maná. Juan capítulo 6, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 6, Jesús aclara que fue Dios y no Moisés quien dio el maná del cielo. Recordemos que los judíos tenían muy presentes y casi que idolatraban a Moisés por todas las hazañas y todo el liderazgo que él tuvo en el tiempo del Éxodo. Todo ese tiempo, ese periodo de liderazgo, pues se da para que pues Moisés fuera un testimonio, pero quien daba el maná, quien daba el agua y quien daba las bendiciones, no se podía olvidar que era Dios. Y ese Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, luego se identificó como el verdadero pan que descendió del cielo, capaz de saciar para siempre el hambre del alma. Comer de este pan, que es Cristo, es confiar en su sacrificio, es recibir su vida y aceptar su autoridad en cada una de nuestras vidas. El pan representa la dependencia diaria de Cristo. Así como el pueblo necesitaba maná cada día en el desierto, así nosotros también necesitamos a Jesús cada día y constantemente en nuestra vida. No es una experiencia de un solo momento, sino es una comunión continua, es un pan que debemos consumir todos los días. Así que el maná y el agua que brotó de la roca no eran solo provisiones, eran señales vivas de la gracia de Dios. Y Jesús aplicó estos símbolos para sí mismo, diciendo: yo soy el pan de vida. También dice: el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, haciendo referencia a él mismo. Y en la fiesta de los tabernáculos también se identificó como el agua viva que fluye del corazón de los creyentes. Eso dice Juan capítulo 7. Ahora, Cristo es suficiente para saciar toda necesidad humana. Y no necesitamos, hermanos, buscar en otro lugar lo que solo el Señor puede ofrecernos. Al mirar a Jesús como el único que sacia, descubriremos que en Él está la plenitud de la vida. Que cada día, cuando vayamos al Señor, a su presencia, vayamos con hambre y sed. Y allí vamos a salir saciados por la gracia abundante del Señor. Que así como saciaba el hambre y la sed en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sea nuestra más grande y deseo de urgencia y necesidad de alimentarnos del pan diario que es Cristo Jesús. La lección del viernes para estudiar y meditar. Aquí recordaremos la cita que aparece en Patriarcas y Profetas, página 307. Dice así: los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerlo, se habían empeñado en desafiar su poder. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla por los amalecitas y se mofaron de los temores de los pueblos circunvecinos. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirlos. Los israelitas no los habían perjudicado ni amenazado. En ninguna forma habían provocado el ataque. Para manifestar su odio y su desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido.
Durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento. Pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. Aquí Elena de White describe cómo el carácter desafiante y arrogante de los amalecitas se confrontó contra Dios y contra su pueblo. Aunque conocían el poder de Dios, ellos eligieron burlarse, ellos decidieron jactarse y decidieron atacar a ese pueblo que no estaba para pelear. Este relato nos recuerda que desafiar a Dios conscientemente o inconscientemente es un camino peligroso. A pesar de su pecado, Dios mostró su misericordia porque seguía apelando a ellos para que se arrepintieran. Y esto revela esa paciencia también del Señor. Pero cuando finalmente ellos atacaron a los más débiles, sellaron ese destino. Porque esta advertencia también nos alcanza también hoy. Dios es paciente, pero no es indiferente. Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, pero su misericordia tiene también un límite, que si se pasa las líneas de la arrogancia, del desafío a Dios, pues sencillamente debemos atender, debemos retroceder y dejar que Dios sea Dios. Nosotros no podemos ir a Dios con un carácter o una actitud desafiante, egoísta, arrogante. Debemos cuidarnos de alimentar el orgullo y despreciar esos llamados que Dios nos hace. En cambio, debemos responder con humildad, debemos arrepentirnos, debemos obedecer a Dios, porque Él desea salvarnos, Él no desea destruirnos, Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Creo que esta lección de esta semana nos ha enseñado cosas maravillosas, cosas profundamente especiales. No sé qué te haya llamado más, pero yo creo que hoy podemos decirle al Señor en esta lección, y yo quiero invitarte para que hagas esta manifestación directa a Dios y le digas al Señor en los comentarios: Señor, sé mi sustento y alimento cada día. Que ese sea nuestro deseo cada día. Yo sé que ustedes son cristianos fieles a Dios, que aman al Señor, que buscan prepararse para el reino de los cielos, que están alimentándose cada día y que quieren alcanzar el más alto ideal, que es recibir la corona de vida eterna. ¿Sabes? Hoy el Señor te llama. Y voy a volver a repetir la frase: Señor, sé mi sustento y alimento cada día. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios fortalezca nuestra fe. Y de estas lecciones aprendamos a no ser malos cristianos, desobedientes, murmuradores, criticones. Más bien seamos como Moisés, que cada vez que Moisés habló con su suegro, habló cosas buenas. Que cada vez que Moisés habló con Dios, buscaba soluciones que Dios le diera. Que Dios nos ayude a tener esa misma actitud y que de todo lo que hemos estudiado podamos aprender lo mejor y ponerlo en práctica. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para finalizar. Querido Padre, gracias por este estudio. Pedimos, Señor, tu bendición y que la intervención del Espíritu Santo venga a nuestras vidas, nos cambie, Señor, porque tenemos corazones duros, necios, rebeldes. Danos, Señor, tu presencia para hacer tu voluntad. Señor, nos hemos equivocado en muchas ocasiones, hemos renegado de tus bendiciones, del pan que nos das, del trabajo que tenemos. Pero ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a amar lo que nos das y a ser agradecidos en todo lo que tú, Señor, nos das. Por eso, Señor, sé nuestro sustento, sé, Señor, nuestro alimento. Fortalécenos cada día y nútrenos con el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte gracias una vez más por permanecer hasta este punto, por acompañarnos, por darle me gusta, por compartir, por dejar su comentario. Gracias por todo lo que ustedes nos apoyan en este ministerio. Que Dios les guarde. Y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Nos vemos con la ayuda de Dios en la próxima lección.